Muy buen día a todos. Mi nombre es Elizabeth Sandoval y junto a mi compañera Stephanie Torres les vamos a hablar acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles y también un poco acerca de sus cuidados durante el tratamiento. Para comenzar, es importante mencionar algunos datos relevantes sobre estas enfermedades y las cantidades de muertes que generan anualmente. En primer lugar, pues se aproxima que por estas enfermedades se causan aproximadamente 41 millones de muertes al año, lo que equivale en un 71% de toda la muerte que se produce en el mundo. Es por esta razón que es importante prever el padecer esas enfermedades o también pues garantizar un buen tratamiento a aquellos pacientes que las padecen. Cada año pues por estas enfermedades son 15 millones de personas que mueren entre los 30 y 69 años de edad y es más del 85% de las muertes prematuras que ocurren en los países que tienen ingresos bajos o medianos. Y también podemos mencionar que dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles que más causan muertes, encontramos en primer lugar a las enfermedades cardiovasculares, que constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no transmisibles. Y estas aproximadamente podemos mencionar que se producen entre 17.9 millones al año. Y seguida de estas está el cáncer, que causa 9 millones de muertes anuales. Luego tenemos las enfermedades respiratorias que causan de 3.9 millones de muertes al año. Y por último tenemos a la diabetes que causa 1,6 millones de decesos anuales. Estos cuatro grupos de enfermedades que mencionamos anteriormente son los responsables de más del 80% de todas las muertes prematuras que son ocasionadas por enfermedades no transmisibles. También algunos factores de riesgo que vamos a hablar más adelante, pues encontramos el uso del tabaco. También la inactividad física es un factor de riesgo muy favorable para estas enfermedades y el uso nocivo de alcohol. La detección y el cribado y el tratamiento, al igual que los cuidados paliativos, son componentes fundamentales de la respuesta a las enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, para entrar un poco en contexto, hablaremos de qué son las enfermedades crónicas no transmisibles y estas enfermedades también son conocidas como ENT por sus siglas en español y tienden a ser en primer lugar pues de larga duración, ya que resultan en primer lugar de factores genéticos, así como también de factores fisiológicos, ambientales y de los conductuales, todos estos precedidos por factores de riesgo. Los principales tipos de enfermedades no transmisibles y las que más muertes causan a nivel mundial, en primer lugar, pues tenemos las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los ataques cardíacos y también los accidentes cerebrovasculares. Luego tenemos el cáncer, que es una de las enfermedades que causa bastante muertes después de las enfermedades cardiovasculares. Luego las enfermedades respiratorias crónicas, como por ejemplo la EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y el asma, que también es otra enfermedad respiratoria que causa bastantes decesos a nivel mundial. Y por último tenemos la diabetes, ya que sabemos que es una enfermedad que padecen muchas personas, con la cual se puede vivir, pero que también es muy peligrosa. Estas enfermedades pues afectan desproporcionadamente a los países, como mencionábamos anteriormente, de ingresos bajos y de ingresos medios. Y sabemos que todas estas enfermedades son muy prevalecientes en Honduras por encontrarse dentro de los países con ingresos bajos. Y en estos países pues se registran más del 75%, aproximadamente 32 millones de las muertes por enfermedades no transmisibles. ¿Quiénes son aquellas personas que tienen riesgo de padecer estas enfermedades? Pues podemos decir que estas no discriminan, ¿verdad? Puede afectar a todos los grupos de edad e incluso en cualquier región de cualquier país. Pero como hablábamos, puede afectar a unos más que a los otros. Estas enfermedades se suelen asociar sobre todo a grupos de edad más avanzada, pero también los datos muestran que aproximadamente 15 millones de todas las muertes atribuidas a las enfermedades crónicas no transmisibles se producen entre los 30 y los 69 años de edad,
por lo que decíamos que aproximadamente más del 85% de estas muertes son prematuras. Niños, adultos y ancianos también son vulnerables a los factores de riesgos que favorecen a estas enfermedades, como por ejemplo las dietas malsanas por desnutrición. Y la poca realización de actividad física también es un factor de riesgo muy preocupante que puede producir muchas de estas enfermedades. Y también la exposición a factores ambientales, incluso al humo del tabaco, no necesariamente que el paciente consuma, o también por el uso nocivo de alcohol. Estas enfermedades pueden verse favorecidas por factores tales como la urbanización rápida, como les decía, debido a factores ambientales y también por no ser planificada. Las dietas malsanas y la inactividad física pues pueden manifestarse en forma de tensión arterial elevada, lo que puede causar, por ejemplo, en niños en muertes prematuras debido a la desnutrición. También puede causar un aumento de glucosa y de los lípidos en sangre e incluso llevar a personas a la obesidad por la inactividad física y no debidamente a una dieta más sana por desnutrición, sino al consumo de muchas calorías, muchas grasas e incluso por dietas hiperproteicas, etcétera. Estos son llamados factores de riesgo metabólicos y los van a ver más adelante con mi compañero. Y estos pues, pueden dar lugar principalmente a enfermedades cardiovasculares porque esas representan la mayoría de las muertes prematuras a nivel mundial. Gracias. Factores de riesgo. Pueden haber dos tipos de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer de enfermedades crónicas no transmisibles. Entre ellos tenemos el factor de riesgo de comportamentales, modificables y factores de riesgo metabólicos. Dentro de los factores de riesgos compartimentales modificables, tenemos que el tabaco se cobra más de 7.2 millones de vidas al año y se prevé que esa cifra aumente considerablemente en los próximos años. También tenemos lo que es unos 4.1 millones de muertes anuales se le atribuye a lo que es la ingesta excesiva de sal o sodio. Más de la mitad del 3.3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de lo que es el alcohol se deben a NT, entre ellas el cáncer. Unos 1.6 millones de muertes anuales pueden ser atribuibles también a lo que es una actividad física insuficiente. Factores de riesgo metabólicos. Los factores de riesgo metabólicos contribuyen 4 cambios metabólicos fundamentales para que aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades. El aumento de la tensión arterial, también el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, la hiperlipidemia. En términos de muertes atribuibles, el principal factor de riesgo metabólico es el aumento de la presión arterial, seguido por el sobrepeso y la obesidad y el aumento de la glucosa sanguínea. Prevención y control de las enfermedades no transmisibles. Para controlar este tipo de enfermedades es importante centrarse en la reducción de los factores de riesgo asociados a ellas, a fin de reducir el impacto de las enfermedades
no transmitibles en los individuos y la sociedad. Hay que aplicar un enfoque integral que haga que todos los sectores, incluidos entre otros los de la salud, las finanzas y el transporte, la educación, la agricultura y la planificación, colaboren para reducir los riesgos asociados a las enfermedades no transmitibles y promover las intervenciones que permitan prevenirlas, controlarlas. Prevención y control de las enfermedades no transmitibles. Es fundamental invertir en una mejor gestión de las enfermedades no transmitibles. Incluye su detención, cibrado y tratamiento, así como el acceso, los cuidados paliativos, las intervenciones esencialmente de gran impacto contra esas enfermedades pueden llevarse a cabo en la atención primaria, reforzar su detención temprana y el tratamiento a tiempo.